Dios les bendiga, amados hermanos. Iglesia Puerta del Cielo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta hora, pues vamos a estar impartiendo la enseñanza de este día. Amén, con nuestro maestro Aarón Morales. Amén, un maestro que busca de Dios, un maestro excelente, que Dios lo usa, ¿verdad? De una manera especial en esta enseñanza que nos trae el día de hoy, clase de caballeros. Adelante, hermano Aarón. Amén, hermanos, que Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a continuar con los temas que tenemos. El tema de hoy se llama Un reino unido se divide. Amén. Es el estudio 4, amén, que corresponde a este día. Vamos a estar hablando de cómo el reino de Israel se dividió. Recordemos que hemos venido hablando en estos días, o en estas semanas, perdón, de cómo la nación de Israel se formó, de cómo Dios llamó a Abraham, de cómo Abraham, ¿verdad?, engendró a Isaac, y de los patriarcas. Hablamos de Jacob, de cómo Jacob, ¿verdad?, tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel. Entonces, de las 12 tribus de Israel se formaron la nación judía, o la nación de Israel. ¿Ok? Vimos también cómo Dios ungió al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Amén. Saúl fue ungido por Samuel. Con Saúl termina lo que es la teocracia, o el periodo de los jueces, y comienza la monarquía, ¿okay? Los monarcas. ¿Okay? Entonces Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel. Posteriormente Dios lo desecha por sus pecados, por su rebelión, y entra, ¿verdad?, David. David fue el segundo rey de Israel. Ahora, David, y después de David vino su hijo Salomón. ¿Ok? Entonces, el reino de Israel estuvo unido mientras vivió Saúl, mientras estuvo David y mientras estuvo Salomón. ¿Ok? Fue un periodo de aproximadamente 120 años en que la nación de Israel estuvo unida. Pero aquí en este tema que vamos a estar viendo cómo el reino de Israel se divide, ¿ok? Cómo Salomón, ¿verdad?, sus pecados, su desobediencia a Dios. La Biblia dice, hermano, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, las muchas mujeres que Salomón tuvo lo llevaron a pecar. Entonces, cuando Salomón pecó, hermano, se alejó de Dios, ¿ok? Entonces, Dios, ¿verdad?, dividió su reino, ¿ok? Entonces el reino de Israel se divide en reino del norte y reino del sur. Ahora, vamos a estar viendo en esta clase cómo se dividió el reino, ¿ok? Las causas fueron el pecado de Salomón, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo se divide, y eso está en la Biblia, en el capítulo 12, amén. El reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, ¿ok? Recordémonos que Dios, por amor a David, le dejó a Israel dos tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿ok? Ahora, en el capítulo 12 vamos a estar viendo Primera de Reyes, capítulo 12. Ahí es donde vamos a estar viendo en el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 16 al 20. ¿Ok? El hijo de Salomón se llamó Roboán. ¿Ok? Roboán. Ese fue el hijo que tuvo Salomón, y fue el hijo que continuó con el reinado. ¿Ok? Ahora, las malas decisiones traen malas consecuencias. Después de la decisión de Roboán de ser aún más cruel que su padre con el pueblo, las tribus del norte se rebelaron y el reino se dividió. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 12, 16 al 20. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 12, dice: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el tercer día respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Recordemos, hermano, que el pueblo de Israel ya estaba harto del yugo que Salomón le había puesto, ¿ok? Más que nada los impuestos. Recordemos que Salomón tuvo una vida muy
una vida muy No esplendorosa, ¿ok? tiene un Él ventilador cuadrado. gastó mucho, ¿verdad? Mucho dinero. Ujú. Entonces sus muchas mujeres, No, de las esos que muchas sacan construcciones aire, que él hizo, ¿verdad? los Eso cuadraditos fue que lo que le sacan. llevó a Salomón a gastar mucho dinero, ¿ok? Entonces el pueblo de Israel estaba harto de la opresión, estaba harto del tributo que tenía que pagar o del impuesto que tenía que pagar para mantener a Salomón y su reinado. Entonces el pueblo de Israel consultó o pidió a Salomón, ¿verdad? Perdón, a Roboán, el hijo de Salomón, que le bajara el impuesto. Pero, hermano, Roboán, ¿verdad? Pidió consejo. Y la Biblia menciona que Roboán le pidió consejo a los ancianos de Israel y a los jóvenes con los cuales él se había criado. Entonces los ancianos de Israel le dijeron a Roboán, mira Roboán, baja el impuesto, ¿verdad? El yugo es muy grande. Entonces prácticamente, ¿verdad? Lo que los ancianos le pedían era que fuera, o que hiciera caso a la voz del pueblo, pero más sin embargo los jóvenes con los que Roboán se había criado le dijeron, ¿verdad? Que al contrario, que impusiera su mano, que impusiera su yugo, ¿ok? Entonces Salomón, Roboán, perdón, dice la Biblia, que siguió el consejo de los jóvenes, ¿ok? Entonces el pueblo de Israel, hermano, ¿verdad? Cuando vio que Salomón, no, perdón, Roboán no estaba haciendo caso o no hizo caso a lo que ellos demandaban, el pueblo se dividió. Y aquí dice, verá claramente, en el 14, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, ¿verdad? Dice, mi padre castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Dice el 15, y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabán. Recordemos, hermanos, que el profeta Ahías, ¿verdad? Hay una profecía en la que Ahías rompió su vestido en 12 partes, ¿ok? Y de esas 12 partes, 10 partes le dio a Jeroboam. Jeroboam era el siervo de Salomón, ¿ok? Ahora, Jeroboam, hermano, fue el hombre, ¿verdad? Que Dios escogió para que él gobernara las 10 tribus de Israel, ¿ok? Entonces aquí vemos, hermano, que la profecía venía de parte de Dios, ¿ok? Dios ya lo había designado, ya Dios lo había profetizado, ¿ok? De que el reino de Israel se iba a dividir, ¿ok? Entonces aquí vemos, ¿verdad? En el 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, ¿ok? Entonces ahí vemos, hermanos, que la división del reino vino, ¿ok? ¿Por qué? Porque Roboán, ¿verdad? No quiso oír al pueblo, no quiso, hermano, bajar el impuesto, no quiso tener consideración, ¿ok? Pero recordemos también, hermano, algo, que Dios nunca se equivoca. Antes de que Israel, ¿verdad? O mejor dicho, antes de que se escogiera al primer rey de Israel, recordemos que el pueblo de Israel fue a donde estaba el profeta Samuel, ¿ok? Y cuando fueron donde Samuel, dice la palabra de Dios, hermano, que ellos le dijeron a Samuel, danos un rey como las demás naciones. Y entonces la palabra del Señor dice, hermano, que Jehová le dijo a Samuel, mira, haz caso a lo que ellos te piden, ¿ok? Porque no te han desechado a ti, sino a mí. Pero antes de eso, ¿verdad? Diles todas las cosas que van a pasar cuando ellos tengan rey en Israel. Y una de las cosas, hermano, de que Dios había dicho, ¿verdad? Que el pueblo de Israel iba a sufrir era precisamente lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Que ellos tenían que trabajar para el rey, que las mejores tierras eran para el rey, que sus hijas iban a ser las que trabajarían para el rey, que tomarían lo mejor de los hombres, ¿verdad? Los hombres fuertes. Entonces aquí, hermano, ahora vemos la consecuencia, ¿ok? Ya Dios lo había profetizado y ya Dios se lo había advertido, ¿ok? Entonces lo que pasó aquí, hermano, son consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel, ¿ok? El reino de Israel se divide en dos, ¿ok? El reino del norte con 10 tribus, ¿verdad? Gobernados por Jeroboam, y el reino del sur, dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esas tribus fueron gobernadas por Roboam, el hijo de Salomón, ¿ok? Entonces ahí comienza la división
del reino del norte. Después, hermano, de 120 años de ser un reino unificado. ¿Ok? Ahora, en el siguiente punto, hermano, que vamos a estar viendo en este día, ¿verdad? Vamos a estar viendo este capítulo, hermano, va un poquito, ¿cómo le puedo decir? No lleva un orden cronológico, ¿ok? Va un poquito dividido, pero vamos a estar viendo el punto número 2, donde se llama lealtades divididas. Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, ¿ok? Segundo libro de Reyes. De esta historia del reino dividido, nos vamos a brincar ahora a la historia de un rey, ¿ok? Llamado Josías. Amén. En el capítulo 21 de Segunda de Reyes, la palabra de Dios dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, dice en el 2. Fíjese cómo dice, cómo describe la Biblia a este rey llamado Manasés. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Ok? Aquí vemos, hermano, en el capítulo 4, que este hombre llamado Manasés, descrito en la Biblia como uno de los hombres más pecadores y más perversos de Israel, que dice la Biblia, hermano, que derramó mucha sangre inocente en Jerusalén. Recordemos que Manasés, hermano, fue hijo, ¿ok? De un rey piadoso llamado Ezequías, ¿ok? Ezequías, hermano, era un buen rey y fue un buen rey. ¿Se acuerda de la historia de Ezequías? Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que arreglara su casa porque iba a morir, y Ezequías, hermano, miramos cómo él volteó su rostro a la pared y cómo él lloró delante de Dios. Y dice que el profeta Isaías iba por el patio del palacio cuando vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo: vuélvete atrás y dile a mi siervo Ezequías que yo le añado 15 años de vida. ¿Ok? Entonces Dios, hermano, al rey Ezequías le añadió 15 años de vida, y durante el transcurso del tiempo, durante esos 15 años, hermano, fue que nace este hombre llamado Manasés, ¿verdad? Yo creo que por algo Dios quería evitar el nacimiento de Manasés, ¿ok? Pero a veces, hermano, la gente se aferra a la voluntad de uno mismo, ¿verdad? Y no a la voluntad de Dios. Entonces aquí, hermano, vemos la consecuencia también, ¿ok? Ahora, Manasés, hermano, fue un rey malo, ¿ok? Comenzó otra vez a reconstruir la idolatría que su padre había derribado, todos los altares paganos, todas las imágenes, ¿verdad?, de los dioses falsos, otra vez volvieron a resurgir en el periodo de vida de Manasés, ¿ok? O durante su reinado. Ahora, en el versículo 5, ¿verdad?, describe lo que él hizo. Dice: edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Ok? Cuando habla del ejército de los cielos, se refiere a todas las estrellas, al sol, a la luna. ¿Ok? Ellos adoraban a la luna, adoraban al sol, a las estrellas. Entonces, este Manasés, ¿verdad?, hizo altares a esos dioses paganos. En otras palabras, eso fue lo que Pablo dijo en Romanos, que el pueblo de Dios, ¿verdad?, adoraba a la creación antes que al creador. ¿Ok? Entonces, eso pasa muchas veces con la gente. La gente adora a la creación, pero no adora al creador, al que está por encima de la creación. ¿Ok? Siempre ellos buscan algo visible para adorar, en vez de adorar al creador, que es Dios. Ahora, este hombre, ¿verdad?, dice la Biblia que hizo altares en los dos atrios. Acuérdense que en el templo había dos atrios, que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces ahí, ¿verdad?, en el templo fue donde posiblemente, ¿verdad?, él metió esas imágenes, esas estatuas de dioses paganos. ¿Ok? Ahora, dice en el 6, algo más que todavía añadió su pecado fue que dice: y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. ¿Ok? En el 6, cuando dice:
y pasó a su hijo por fuego. Él se está refiriendo, hermano, a una práctica que practicaban los cananeos, que era adorar, ¿verdad?, a un dios que llamado Baal, y Baal demandaba el sacrificio de los niños. Entonces, dice la historia, hermano, que había una olla grande de fuego con el dios pagano. Entonces dice la historia, hermano, que ellos, ¿verdad?, iban a ver con su bebé o con el niño y lo metían en esa olla, en ese caldero de fuego hirviendo. Era una forma de sacrificio, ¿ok? Sacrificios infantiles o sacrificios de niños, ¿ok? Entonces este rey Manasés, esto fue lo que él hizo, ¿ok? A su hijo, cuando dice que lo pasó por fuego, fue prácticamente que lo sacrificó, ¿ok? Lo ofreció a ese demonio llamado Baal. El apóstol Pablo dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿ok? Entonces ahí, hermano, vemos que este hombre verdaderamente se alejó de Dios, no estaba en la voluntad de Dios, estaba muy alejado de la voluntad de Dios. Entonces por eso ve que la Biblia demandó, ¿verdad?, desde el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando se instituyó la Pascua en el pueblo de Israel. Algo que el Señor le dijo al pueblo de Israel y que le especificó fue, ¿verdad?, que los hijos de Israel, el primogénito, le pertenecía a Dios, era de él. ¿Con qué intención lo hizo Dios? De que sus hijos no fueran ofrecidos a Baal, a dioses paganos, como en este caso Manasés, ¿ok? Entonces Manasés, ¿verdad?, se alejó de la voluntad de Dios. Dice en el 6, y sigue diciendo, e instituyó encantadores y adivinos, ¿ok? Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira, ¿ok? Algo, hermano, que el Señor, que al Señor le molesta, que al Señor como decimos por ahí, ¿verdad?, lo hace enojar, es cuando nosotros pecamos obstinadamente, cuando nosotros no desistimos de hacer lo malo. Y en este caso, Manasés, hermano, no desistió de hacer lo malo, ¿ok? Manasés, hermano, fue un rey malo, hermano. La palabra del Señor dice, hermano, que él mató a mucha gente que le iba a hablar de parte de Dios. De hecho, la historia o la tradición dice que Manasés aserró al profeta Isaías en dos, haciendo alusión al libro de Hebreos en el capítulo 11, cuando dice que algunos fueron aserrados. Se cree que el que fue aserrado ahí fue el profeta Isaías, amén. Dice en el 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Fíjese hasta dónde llegó. Él introdujo la idolatría, no solamente en Jerusalén, no solamente en su familia, sino también en la casa de Jehová, en el templo, ¿verdad? Eso fue, hermano, un sacrilegio para Dios, todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Las abominaciones que él estaba haciendo. Y dice en el 8, dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido desde la tierra que di a sus padres. Dice, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. En otras palabras, si el pueblo de Dios obedecía o el pueblo de Israel obedecía, Dios los establecería, así como dice la Biblia, como olivos en la casa de Jehová. Mas, sin embargo, ellos, hermanos, no hicieron caso a la voz de Dios, no hicieron caso a la voz o a la palabra que Dios le había dado a Moisés en la ley, ¿ok? Y ellos desobedecieron a Dios. Dice 9, mas ellos no escucharon. Dice, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, fueron más malos que los mismos cananeos, ¿ok? Dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí, yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelca boca abajo. En otras palabras, Dios estaba por hacer una limpieza, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, y puso como ejemplo a Samaria. Samaria
fue la capital del reino del norte, ¿ok? Recordemos que Samaria ya había sido destruido por los asirios en el año 722, ¿ok? El pueblo de Israel, hermano, Judá, o el reino del sur, duró más de 300 años después que el reino del norte, ¿ok? Y la causa por la cual el reino de Judá duró más tiempo fue porque ellos tenían o tuvieron más reyes piadosos, como Josías, como Josafat, que buscaron a Dios, como Ezequías, ¿verdad? Entonces, por causa de estos reyes piadosos, Dios extendió su misericordia. Pero aquí, hermano, cuando vemos la vida, la vida de Manasés, hermano, vemos que Dios, ¿verdad? Llegó un momento en que su ira se derramó, ¿ok? Y eso lo vamos a estar viendo en el punto número 3, cuando habla de la caída de Israel, ¿ok? Vamos a ver, hermano, en la página, perdón, en Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿ok? Bueno, aquí también la Biblia menciona un rey, ¿verdad? Un rey piadoso llamado Josías, ¿ok? Josías, hermano, ¿verdad? Habla la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 22, en el versículo 1 al 20. Es un poco extenso, pero son 15 para las 7, 8. Ahí, hermano, también se habla de un rey piadoso llamado Josías. Josías fue un rey, hermano, que buscó a Dios. Dice la palabra de Dios, bueno, voy a dar solamente una breve introducción, amén, de él, ¿ok? Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta. Fíjese, el rey Josías, hermano, a diferencia del otro rey, ¿verdad? Llamado Manasés, él comenzó a buscar a Dios, él comenzó a hacer una reforma en el pueblo de Israel, donde él quería que el pueblo de Israel volviera otra vez a Dios. Y él, hermano, fue un rey piadoso. De hecho, hermano, en la Biblia, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, hermano, y en el 13, es en el 13, el 1 en adelante, se menciona, hermano, que el nacimiento del rey Josías fue profetizado con anticipación, ¿ok? Y la Biblia dice que Josías, hermano, haría una limpieza, una purificación en Jerusalén. Entonces, cuando Josías, hermano, llega al reinado de Israel, hermano, él comenzó a hacer una limpieza profunda en Jerusalén. Él comenzó a exterminar el culto a Baal, destruyó la idolatría. De hecho, hermano, Dios lo compensó mucho y se encontró, dice la Biblia, que después de 18 años de reinado de Josías, se encontró el famoso, se hizo un hallazgo increíble, que fue el hallazgo del libro de la ley. Se recuerda que Josías comenzó a reconstruir el templo estaba en ruinas, ¿ok? Cuando vino Manasés, su hijo Amón, ellos destruyeron casi el templo. Entonces, la Biblia dice, hermano, que Josías comenzó a reconstruir el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, y estando ahí, hermano, trabajando en el templo, hallaron el libro de la ley, ¿ok? Y cuando hallaron el libro de la ley, ellos fueron y consultaron con una profetisa llamada la profetisa Hulda, y Hulda les dijo, ¿verdad?, que todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, en otras palabras, las consecuencias de la desobediencia, que era la maldición, dice que iba a venir sobre ellos. Entonces el rey Josías, hermano, fue un rey muy, muy bueno, ¿verdad? Porque dice que inclusive él se humilló delante de Dios y rasgó sus vestidos delante de Jehová como un símbolo de arrepentimiento externo. Entonces, hermano, Josías comenzó a buscar a Dios. Josías, hermano, comenzó a consultar a Jehová, aunque él no pudo erradicar del todo la idolatría, pero él fue un rey, hermano, que intentó, ¿verdad? Y que hizo lo posible para que el pueblo de Israel buscara nuevamente a Dios. Amén. Así que en Josías encontramos un rey piadoso, un rey, hermano, que verdaderamente se humilló delante de Dios, que buscó a Dios, hermano, y que Dios le recompensó. Pero el plan de Dios o la palabra profética de Dios ya estaba dada, de que el pueblo de Israel sería llevado en cautiverio debido a los pecados
de desobediencia. Lo que Dios hacía con estos reyes era extender su misericordia, pero ya Dios había predestinado la destrucción para Jerusalén. Y eso fue lo que pasó y es lo que vamos a estar viendo en el último punto. ¿Ok? Ahora, en el último punto, hermano, habla del castigo de Judá y el castigo de Israel. ¿Ok? En Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿verdad? Ahí encontramos en la Biblia la destrucción de, de Israel, o sea, de las 10 tribus. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a leer, hermano, del versículo 4. 17:4 dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Acuérdense que Samaria era la capital del reino del norte, ¿ok? El reino de Israel, ¿ok? Aquí donde estaban las 10 tribus, ¿ok? Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalat y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Fíjese, ¿ok? Una, una, una cosa que el rey o que hacían los asirios era que cuando conquistaban un lugar, ellos se llevaban cautivo a la gente, ¿ok? Y ellos repoblaban otra vez las ciudades, pero era una mezcla. De aquí, hermano, es donde salen los famosos samaritanos, ¿ok? Recordemos que los samaritanos son una mezcla de gentil con judío, ¿ok? Y de aquí, hermano, de esta invasión, de esta destrucción del reino del norte, es donde comienzan los samaritanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se mezclaron, hubo una mezcla de los judíos con los gentiles. Y fíjese, en el 7, la Biblia habla o da una explicación de por qué fue destruido Israel. Fíjese cómo dice en el versículo 7, Segunda de Reyes, capítulo 17, 7. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Ok? Ahí viene la consecuencia. Dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imagen de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servir a los dioses de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Ok? Y dice en el 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Dice, mas ellos no obedecieron. Hermano, algo que hizo el pueblo de Israel, hermano, fue que se apartó o se alejó de Dios. ¿Ok? Si usted va a la cronología de los reyes de Israel, usted va a encontrar que de los 20 reyes que tuvo Israel, ningún rey fue bueno. Todos los reyes fueron malos. Entonces Dios, hermano, y en su infinita misericordia, les mandaba profetas o videntes, como dice la Biblia, para que ellos escucharan la voz de Dios, para que ellos se volvieran de su mal camino, pero ellos no se volvieron. Aquí en este reinado del norte fue donde Dios mandó a Elías, a Eliseo, esos grandes profetas, imagínense, mas el pueblo de Dios, hermano, no quiso obedecer a Dios. Entonces, Dios, hermano, estableció un castigo para ellos, un juicio para ellos. Y ese castigo fue, hermano, que ellos fueron
llevados cautivos a la tierra de Asiria por los asirios, ¿ok? Y de ahí para acá, hermano, las 10 tribus del norte desaparecen, ¿verdad? Ya después la Biblia se enfoca más en el reino del sur, ¿ok? En las dos tribus, que es Judá y Benjamín. ¿Por qué se enfoca en esas dos tribus? Porque ahí, hermano, es de donde vendría la genealogía del Mesías. De ahí aparecería el descendiente de David, ¿ok? Aquel renuevo que dice la Biblia y que habla Isaías, ¿ok? Aquel retoño, aquel vástago del tronco de Isaí. Entonces, por eso, hermano, que la Biblia se enfoca mucho en el reino del sur, porque de ahí viene ese Mesías, ¿verdad? Que el pueblo de Israel esperaba y que nosotros esperábamos, ¿ok? Ahora, vamos a ver ahora la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Vimos la destrucción de las 10 tribus de Israel, que se conoce como el reino de Israel o como el reino del norte. Ahora vamos a estar viendo el castigo de Judá. Acuérdense que Judá es lo mismo que las tribus del sur, es lo mismo, ¿verdad? Se emplea o es el mismo término, ¿verdad? Se refiere a lo mismo. Se llama tribu de Judá, ¿por qué? Porque la tribu que estuvo allí fue la tribu de Judá y posteriormente se añadió la tribu de Benjamín, ¿ok? Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, ahí registra, hermano, la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Jerusalén, la capital, ¿verdad? De la tribu de Judá. Ahí fue donde el rey David eh, hizo o reconstruyó, ¿verdad? Esa gran ciudad llamada Jerusalén. Recuerde que David conquista Jerusalén de los jebuseos y la hace la capital de Israel. Entonces allí fue donde se edificó el primer templo de Israel, hecho por Salomón. Amén. Ahora, en Segunda de Crónicas 36, del 11 al 21, nos da un registro histórico de la destrucción de de la de Judá, amén, de las dos tribus de Israel, Judá y Benjamín, ¿ok? Ellos fueron destruidos por Babilonia. Acuérdense que Babilonia vino y los destruyó. Del versículo 11 vamos a leer al versículo 21, ¿ok? Dice en el 11, dice, Sedequías fue el último rey de Judá, ¿ok? Recordémonos que Sedequías fue un rey que no quiso oír la voz profética de Jeremías, cuando Jeremías le decía que se pusiera bajo el yugo de Babilonia y que no sufriera destrucción, ¿ok? Dice 36:11 de Segunda de Crónicas, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Dice, y 11 años reinó en Jerusalén. Dice 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Recordemos, hermano, que Jeremías fue uno de los profetas que miró, físicamente hablando, la destrucción de Jerusalén. Ok, él miró cómo Jerusalén fue destruida y fue llevada en cautiverio por los babilonios. Él fue un hombre, hermano, que siempre le advirtió al pueblo de Israel, ¿verdad? Que se arrepintieran, que se humillaran delante de Dios. Se le conoce como el profeta llorón por su corazón sensible y sus muchas lágrimas. Pero el pueblo de Israel, hermano, no quiso obedecer a la voz de Dios que hablaba por medio del profeta Jeremías. Entonces, hermano, aquí este escritor, ¿verdad? De este libro menciona cuál es la causa, ¿ok? Dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel.